Muy bien, entonces vamos al mensaje de la palabra del Señor en esta mañana. Hoy vamos a tener un mensaje, vamos a finalizar la serie de sermones que comenzamos al inicio de este año. La serie se llama El Poder de la Oración y hoy es el último mensaje. Ha sido una enorme bendición porque hemos ido a través de la palabra de Dios aprendiendo sobre la oración y cómo nosotros en nuestra vida espiritual podemos tener esa relación personal con Dios. El texto bíblico que utilizamos como clave para esa serie de sermones es clama a mí y yo te responderé, dice el Señor en Jeremías capítulo 33, versículo 3. Y durante toda esta serie hemos abarcado grandes aspectos de la oración y la vida cristiana, la vida de oración del creyente. Hoy vamos a cerrar esta serie de sermones, vamos a comenzar una nueva serie de sermones el próximo domingo acerca de los yo soy. Se recuerdan que Jesús dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Vamos a hacer esa serie de sermones a partir de la próxima semana y el título del mensaje de hoy es Orar con gratitud. Orar con gratitud. Fíjense, la gratitud es un tema central en las Escrituras. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a encontrar por todas partes, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que Dios habla de la gratitud y está muy conectada con la oración y la adoración. Y yo le voy a dar algunos ejemplos en las Escrituras, cómo encontramos que Dios nos invita a ser personas agradecidas. Y vamos a estudiar hoy cómo la gratitud es una bendición para incluso nuestros cuerpos físicamente. Le voy a dar algunos datos científicos de estudios que se han hecho de cómo la gratitud produce bienestar, no solamente físico, sino emocional, también espiritual. Pero vamos a los textos bíblicos. Mire lo que dice en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de los Salmos encontramos que el rey David escribió mucho sobre la gratitud y expresaba su gratitud a Dios. En el Salmo 9, que este salmo se titula Acción de gracias por la justicia de Dios. Dice así el rey David, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. No le puedo leer todo el salmo, pero es un salmo que el rey David escribió como acción de gracias por lo que Dios, por las grandes cosas que Dios había hecho para la nación, pero también de su vida personal. Otro salmo en que el rey David expresa gratitud es el Salmo 18, que dice así, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Este es otro salmo de acción de gracias. Y el rey David escribe este salmo para agradecer a Dios por la victoria. Y algunos eruditos piensan que David escribió este salmo para agradecer a Dios cuando Dios le dio la victoria contra Goliat. Luego encontramos el Salmo 30, que es otra acción de gracias del rey David, y dice así, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste, oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Es un salmo de acción de gracias por haber sido librado de la muerte. No solamente en el libro de los Salmos, incluso en los libros de los profetas también encontramos acción de gracias. Pero si vamos al Nuevo Testamento, encontramos en el Evangelio al mismo Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado, dando gracias. Fíjense, no sé si recuerdan cuando Jesús hizo el milagro de la multiplicación. Hay dos pasajes en las Escrituras, en una historia donde Jesús alimentó a una multitud de 4,000 personas, contando los hombres, luego una multitud de 5,000, pues en Mateo 15, versículo 36, registra Mateo cuando Jesús tomó, dice, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud.
Pero al final del ministerio de Jesús, en la última Pascua, lo que nosotros recordamos como la última cena, la celebración de aquella cena, y nosotros lo usamos como para explicar la institución de la cena del Señor. Ahí en Lucas capítulo 22 encontramos que Jesús, conversando con sus discípulos, les dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, y le voy a invitar a que lea conmigo todas esas frases que están en azul, allí en los textos bíblicos, dice: y tomando la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y compartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Versículo 19, y tomó pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Así que encontramos a Jesús siempre dando gracias por todas las cosas. También cuando leemos las cartas del apóstol Pablo, nos vamos a dar cuenta de que el apóstol Pablo, cada vez que escribía una carta a alguna de las iglesias, lo hacía con gratitud en el corazón. Y Pablo, ya se van a dar cuenta, vamos a leer algunos textos bíblicos. Pablo dice: hermanos, cada vez que me recuerdo de ustedes, doy gracias a Dios por sus vidas. O Pablo dice: cada vez que estoy orando al Padre por ustedes, le agradezco a Dios por sus vidas o por lo que ustedes han hecho. Voy a revisar varias rápidamente. Romanos capítulo 1, versículo 8, Pablo, escribiendo a la iglesia de Roma, le dice: primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Por qué está dando gracias el apóstol Pablo por los hermanos de la iglesia de Roma? Porque estaban compartiendo el evangelio con otras personas. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 4, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto: gracias doy a mi Dios, ayúdenme a leer, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. A los Efesios, cuando escribe a la iglesia de Éfeso, capítulo 1, versículo 16, Pablo dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Les recuerdo y oro por ustedes con acción de gracias, dice el apóstol Pablo. A la iglesia de Filipos le escribe Filipenses 1:3, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Era una forma en que el apóstol Pablo expresaba su gratitud a Dios por las iglesias. En la iglesia de Colosenses capítulo 1, versículo 3, dice: siempre orando por todos vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, no es el último texto, es el último que tengo aquí, a la iglesia de Tesalónica, primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Entonces, cada vez que el apóstol Pablo escribía una carta a una iglesia en particular, siempre expresaba gratitud, pero no solamente expresaba su gratitud a Dios y sus oraciones para dar gracias, sino que también recomendaba, exhortaba a la iglesia que debían ser agradecidos. Y Pablo le decía: hermanos, sean agradecidos, tengan gratitud en sus corazones. Y ahorita vamos a ver por qué, porque le estoy dando todos estos textos bíblicos para que vean que la Biblia insiste una y otra vez en que debemos ser agradecidos y debemos tener gratitud en nuestros corazones. Lo que vamos a hacer el día de hoy es responder el por qué. ¿Por qué la Biblia insiste una y otra vez que debemos tener gratitud en nuestro corazón, que debemos ser agradecidos por todas las cosas? Mire lo que dice Filipenses 4:6. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia y dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y le escribe a la iglesia a los Colosenses capítulo 4, versículo 2, dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Dos recomendaciones que le hace a dos iglesias diferentes y les dice: hermanos, oren, y dice: oren con gratitud. Oren permanentemente y en sus oraciones sean agradecidos. Finalmente, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, Pablo le dice a la iglesia: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pablo le está diciendo a la iglesia, nos dice a nosotros el día de hoy: la voluntad de Dios es que nosotros seamos agradecidos,
que vivamos agradecidos y que cuando nos acerquemos a la presencia de Dios, cuando oremos, cuando venimos a la presencia de Dios, tratemos de venir con gratitud en nuestro corazón. A pesar, incluso, y mire lo que voy a decir, a pesar de esos momentos cuando tengamos que lamentarnos, cuando tengamos que llorar en la presencia de Dios, debemos venir con un corazón agradecido, con gratitud en el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué debemos tener gratitud en nuestro corazón? ¿Por qué la palabra de Dios nos insiste una y otra vez que debemos ser agradecidos? Vamos a definir rápidamente lo que es la gratitud y les voy a decir, y lo coloqué allí en sus boletines, por qué es importante ser agradecido. Y lo que le voy a dar, aparte de explicarlo desde el punto de vista bíblico, le voy a dar algunos datos científicos. Pero la gratitud es un sentimiento de reconocimiento y aprecio aprecio voluntario por el bienestar. Voy a repetir eso una vez más. La gratitud es un sentimiento de reconocimiento y aprecio voluntario por el bienestar. Es un sentimiento de reconocimiento y aprecio voluntario por el bienestar. Voy a leer algunos datos científicos que los tienen ahí en sus boletines, en las notas de sus boletines el día de hoy, porque son el resultado de muchos estudios en muchas sociedades y en muchas culturas. Este no es un estudio, no son resultados de estudios que se han hecho solamente en los Estados Unidos, son resultados de estudios sociológicos y científicos que se han hecho en muchas partes del mundo, y tomé algunas notas para compartirlo con ustedes. El primero dice, allí voy a leer de este boletín, está en la parte de atrás: las personas agradecidas, dice un estudio importante, son más felices y están más satisfechas con su vida, sus amistades, su familia y su comunidad. Las personas agradecidas viven más felices y tienen un grado de satisfacción con su entorno, con lo que tienen, mucho más alto que las personas que no son agradecidas. Número 2, las personas agradecidas experimentan más esperanza, optimismo, tienen mejor autoestima y son más eficientes en el trabajo, en la escuela, en todo lo que hacen. Pareciera ser que los estudios han demostrado que la gratitud en el corazón, vivir agradecido en todo momento, nos hace más eficientes en lo que hacemos. Número 3, la gratitud también está relacionada con un mayor grado de compasión. Cuando tenemos un corazón agradecido, entonces somos más compasivos con los demás. Número 4, la gratitud también se asocia con un estilo de vida más saludable. Hablamos aquí del aspecto físico. Descansamos mejor, nuestro sistema inmune va a estar más fuerte, vamos a tener menos emociones negativas como la envidia, la depresión, el sentimiento de soledad y el materialismo. Es decir, que ser agradecidos y tener un corazón lleno de gratitud nos ayuda a evitar este tipo de emociones negativas en nuestra vida que nos impulsan hacia el mal. La siguiente dice, la gratitud también contribuye a la esperanza, a la resiliencia para afrontar la crisis. Puede ayudarnos a gestionar emociones como la pérdida de un ser querido, como la pérdida del trabajo, y también nos ayuda a gestionar el estrés. Cuando tenemos gratitud en nuestro corazón, enfrentamos la vida de una forma diferente, a pesar de la adversidad. Y finalmente, el último dato que me pareció muy interesante, dejé muchos otros datos, pero este me pareció muy interesante porque dice, la gratitud puede aumentar los neuroquímicos esenciales. Una mentalidad optimista libera neuroquímicos del bienestar como la dopamina, la oxitocina y la serotonina. Entonces, la palabra de Dios nos insiste una y otra vez que debemos vivir con gratitud en el corazón, que debemos ser agradecidos. Pero la ciencia también nos está diciendo que es importante ser agradecidos, que cuando vivimos con gratitud, incluso físicamente vivimos mejor.
Cuando enfrentamos la vida, cuando enfrentamos la adversidad, con un corazón agradecido tenemos más fuerza, más capacidad de resiliencia. Resiliencia es la capacidad de superar la adversidad. No importa cuál sea la adversidad. Entonces un corazón agradecido nos ayuda a vivir mejor. Nos ayuda a vivir mejor y la palabra de Dios así lo enseña. Entonces vamos a estudiar hoy la palabra de Dios. Vamos a ir a nuestra historia bíblica el día de hoy y vamos a ver una historia muy interesante sobre un leproso que fue agradecido. Vamos a ir a Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19. Es una historia muy bonita, una historia de un milagro de sanidad que Jesús hace a 10 leprosos y uno de esos 10 leprosos regresó para dar gracias, para agradecer. Y vamos a ver qué está ocurriendo en el pasaje. Voy a leer el texto bíblico y luego le voy a dar un poco de contexto. Dice así la palabra de Dios, versículo 11 del capítulo 17 del Evangelio según San Lucas. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos a la distancia y alzando la voz le dijeron a Jesús: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, cuando Jesús los ve, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Eso fue todo lo que le dijo Jesús. No hizo más nada, no los tocó, no hizo lodo y los untó, no hizo más nada, solamente les dio una orden, les dio una palabra para que cumplieran y obedecieran. Y mire lo que ocurre, dice, y aconteció que mientras iban, y eso tiene que llamarnos la atención y desafiarnos, ¿verdad? Porque hay fe aquí. Dice, mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, uno de los 10 leprosos, viendo que había sido sanado, volvió. Esa palabra debería estar en letras gigantes. Cuando leemos este texto bíblico, la palabra importante en toda la historia es esa palabra. Una palabra muy corta de 6 letras, pero que nos ayuda a entender toda la dinámica de lo que está pasando allí. Cuando lea la Biblia, trate de encontrar dónde está la clave del meollo del asunto. En esta historia, esa palabra es la clave de todo. Dice, volvió, regresó para buscar a Jesús y fue a buscarlo para encontrarlo. Y dice, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y el leproso que regresa, era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, este samaritano. Y le dijo al samaritano, al hombre que había sido sanado, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Permítame darle un poco de contexto de lo que está ocurriendo aquí. Jesús va camino, está en el norte, en Galilea, y va hacia Judea, va hacia Jerusalén, va hacia el sur en el mapa geográficamente. Jesús está en Galilea y va bajando hacia Jerusalén. Y está en el momento en que ocurre esto, está entre Samaria y Galilea. Un terreno muy productivo, pero que muy poca gente vivía allí, generalmente producción agrícola. Y salen, estando Jesús llegando cerca de una de las aldeas, estando para entrar a una de las aldeas en esa región, le sale al encuentro un grupo de leprosos. Y el texto bíblico, Lucas nos da muchos detalles importantes para entender lo que está ocurriendo. Lucas nos dice que ese grupo se mantuvo a la distancia. No se acercaron a tener un encuentro personal con Jesús, sino que a la distancia había una banda o una colonia, una comunidad de 10 leprosos. Y vamos a permitirnos un poquito revisar algo de las Escrituras para entender lo que está ocurriendo. Fíjense, el libro de Levítico es el tercer libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico está en los primeros 5 libros de la Biblia, lo que es el Pentateuco. Y es un libro
de normas y ritos sacerdotales. Y en los capítulos 13 y 14 de ese libro encontramos las normas para diagnosticar y tratar la lepra. La lepra es una enfermedad infecciosa que afecta, lesiona la piel. Y en ese momento histórico, en la antigüedad, la lepra era altamente contagiosa. Al contacto, la persona tocaba un vestido o algo que había sido usado por un leproso y la bacteria que producía la lepra inmediatamente se contagiaba y tomaba la piel. Y algo que ocurría interesantemente es que la persona se contagiaba y tardaba mucho tiempo la bacteria en salir a la luz, ¿no? En brotar llagas y en brotar manchas en la piel. Entonces una persona podía tener lepra y podía contagiar a otros porque no se veía normalmente lo que estaba ocurriendo en su cuerpo. Pero la lepra no solamente lesionaba la piel, la lepra incluso afectaba, la bacteria de la lepra afectaba las vías respiratorias superiores, afectaba la mucosa de las vías respiratorias, pero también afectaba los nervios, el sistema nervioso, y afectaba los ojos. Entonces la lepra era una enfermedad degenerativa, era una enfermedad destructiva que causaba daños incluso permanentes. Las personas podían quedar paralizadas, deformadas, podían quedar mutiladas o simplemente quedar ciegos. Y el sacerdote era quien examinaba. Los sacerdotes en el templo funcionaban como una especie de funcionario de salud también, porque era quien diagnosticaba la enfermedad. Dice el texto bíblico literalmente que el sacerdote tenía que observar la piel de la persona que se podía pensar que tenía lepra, y el sacerdote era el que decidía si era lepra y lo declaraba leproso y lo declaraba inmundo. Mire lo que dice Levítico capítulo 13, versículos 45 y 46. Una vez el sacerdote declaraba leprosa a la persona, dice así, versículo 45, el leproso que tenga llagas llevará harapos, llevará vestidos rasgados y su cabeza debe estar descubierta y con el rostro semidescubierto, y gritará impuro, impuro. Todo el tiempo que tenga las llagas será impuro, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento vivirá. ¿Qué dice Levítico? ¿Cuál era la norma sacerdotal? Algunos levíticos, algunos leprosos incluso usaban cosas que sonaban para advertirle a las personas. Y la idea era que gritara a voz en cuello que era impuro o era inmundo o estaba contagiado con lepra, para que las personas se alejaran. Es decir, usted va por el camino y hay un leproso tirado entre el monte y él escucha que viene alguien, comienza a gritar, lo primero que usted tenía que hacer era irse por otro lado, ¿sí? Por eso lo que dice el sacerdote es que debe gritar que es impuro, porque esa era una forma de evitar que las personas entraran en contacto con el leproso y se contagiara. Y por eso dice el texto bíblico que tenían que vivir fuera de la comunidad, fuera del campamento. Los leprosos no podían, una vez la persona era detectada con lepra, la persona tenía que abandonar la familia y tenía que abandonar la comunidad, irse a vivir solo, según lo que estamos leyendo en capítulo 13 de Levítico. Entonces, volvamos un poquito a la historia que leímos en Lucas 17. Encontramos que había un grupo de 10 leprosos que sale al encuentro de Jesús. Y evidentemente lo que dice el pasaje en el versículo 12 y 13 es que estos leprosos de alguna manera conocen a Jesús y le habían identificado como maestro, porque seguramente conocían las historias de lo que había ocurrido del ministerio de Jesús. Dice el texto en el verso 12 y 13, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Se da cuenta que Lucas nos da la referencia para poder entender qué está ocurriendo. El leproso tenía que estar alejado. Dice, se pararon lejos y alzaron la voz. Estaban acostumbrados a gritar
Los leprosos se acostumbraron a gritar porque era lo que tenían que hacer siempre, gritar a voz en cuello que era un leproso. Usted se imagina, no creo, ¿verdad? No podría ir a Walmart, pero entrar por Walmart y decir, soy leproso, y todo el mundo tenía que irse para otro lado y usted va a comprar su cosa, ¿no? Su carrito, gritando leproso por todos lados y todo el mundo tenía que irse o a Sam's, ¿no? Y tenía que alejarse de usted. Era lo que ocurría con los leprosos, ¿no? Y le digo eso para que imagine, usted se ríe, pero puede imaginar la situación social, el desprecio. Él mismo tenía que decir, no era que alguien decía, lo identificaba y gritaba que había un leproso, es que la persona, hombre o mujer, tenía que gritar que tenía lepra. Se puede imaginar el impacto social, ¿verdad?, que podía causar. Pero estos hombres identifican a Jesús, lo llaman maestro y le dicen, queremos cambiar la vida que tenemos. Es lo que están diciendo. Ten misericordia de nosotros. Este encuentro de Jesús con los leprosos ocurre en el 3er año de ministerio de Jesús. Cuando uno revisa la armonía de los evangelios, y una armonía de los evangelios es los 4 evangelios juntos en armonía. Eso es lo que llamamos una armonía de los evangelios. Tomamos los 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y los ponemos juntos y ordenamos los eventos bíblicos. Cuando se hace eso, este encuentro ocurre en el 3er año de ministerio. Nos ayuda a entender por qué estos leprosos conocían a Jesús. Evidentemente, en el 3er año de ministerio, donde Jesús iba, se llenaba de gente porque las historias corrían. No había WhatsApp, no había mensaje de texto, no había correo, no había periódico, no había internet, no había Facebook, pero la noticia corría de boca en boca y la gente conocía y sabía de Jesús y los milagros que había hecho. Así que le dicen, Señor, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y esta es una aspiración genuina, auténtica de querer cambiar el rumbo de la vida. Y aquí en el versículo 14 ocurre el milagro. Jesús les dice, mostraos a los sacerdotes. Y les dije cuando hice la lectura del texto bíblico, sencillamente obedecieron a la voz de Jesús, a la orden que Jesús les dio. Porque el texto dice que no fue en el momento que fueron sanados, no fue que Jesús extendió sus manos y oró por ellos, no fue que Jesús se acercó y los tocó, sencillamente les dio una orden, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y dice el texto bíblico que mientras iban para mostrarse a los sacerdotes, entonces ocurrió el milagro. Fueron limpiados. ¿Por qué Jesús le dice que se vayan a mostrar a los sacerdotes? Porque el sacerdote era quien tenía la responsabilidad de diagnosticar la lepra, pero también tenía la responsabilidad de detectar o de certificar, digámoslo en el contexto nuestro, ¿no? El sacerdote expedía el certificado de buena salud. Eso es lo que hacía el sacerdote. Una vez la persona tenía lepra y se curaba de la lepra, entonces regresaba al sacerdote para que el sacerdote lo observara una vez más y lo declarara ahora limpio. Era la función del sacerdote. Entonces, a partir del verso 15, comienza el desenlace de nuestra historia. La gratitud del leproso. Dice el verso 15 en adelante. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, y saben, mientras yo estaba preparándome para compartirles este mensaje en esta mañana, yo le dije al Espíritu Santo, Señor, yo quiero caminar con los leprosos. Yo estuve orando y en mis oraciones traté de ir con ellos, porque ¿saben qué quería hacer yo? Porque el texto bíblico nos habla una cosa, pero hay cosas que no nos dice, y lo vamos a revisar ahorita. El texto bíblico nos habla de las expresiones, y yo quería, le dije, Señor, ayúdame a ver, porque quería ver el momento en que ocurrió el milagro y cuál fue la reacción. Porque la gran pregunta que Jesús la plantea es, ¿dónde están los otros 9? ¿Por qué solo uno regresa? Yo quería ver los rostros de los leprosos y ver cómo reaccionaron. Y quería saber por qué este hombre regresa. Realmente, ¿qué es lo que lo hace regresar? Sí sabemos que es la gratitud, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando realmente? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones por qué? ¿Qué produce la gratitud en su corazón y en su mente para que él
vuelva, para que Él regrese. Entonces dice que regresa glorificando a Dios a gran voz. Se recuerda que tenían que gritar, ¿verdad? Lucas nos dice que estaban acostumbrados a gritar. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este hombre, dice el texto, era samaritano. Por eso Jesús pregunta, ¿no son 10 los que fueron sanados? No fue solamente él. Los 10 leprosos fueron sanados, pero solamente este vino a dar gracias. ¿Dónde están los 9? Dice Jesús. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y finalmente le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces lo que vamos a ver hoy, y aquí comienzo el sermón, pero voy a terminar a las 12, les prometo eso. ¿Qué hizo el hombre samaritano que había sido leproso? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuáles son las razones por las cuales este hombre regresa cantando, dando gloria a Dios, alabando a Dios, diciendo gloria a Dios, aleluya, y no sé qué otras expresiones de alabanza pudo haber venido gritando, cantando alguna de las canciones que cantamos hoy? No sé si se las sabía, pero venía alabando a Dios, ¿cierto? A voz en cuello, porque nosotros podemos ver las expresiones de gratitud del leproso. Pero ¿qué estaba pasando internamente? Es lo que a mí me interesa y lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Porque el texto bíblico nos dice las expresiones de gratitud, lo que él hizo, pero qué pasaba en su mente y en su corazón es lo que nos interesa en esta mañana. Entonces, allí en las notas, en sus bosquejos en esta mañana, orar con gratitud nos ayuda, número 1, a reconocer la bondad de Dios. Orar con gratitud nos ayuda a reconocer la bondad de Dios. El texto bíblico literalmente nos dice que Él regresa gritando a voz en cuello, alabando a Dios, cantando y expresando adoración. Y también dice que se postró. Cuando llega, el texto bíblico dice que se postra, y usted puede notar la diferencia. Y me gusta porque Lucas describe con detalles lo que está ocurriendo. El contraste del principio, se recuerda que estaban todos los 10 leprosos a la distancia, se recuerda. No podían acercarse, pero ahora que está sano, viene y se tira literalmente a los pies de Jesús para darle gracias. Y estas dos son las cosas que podemos ver como las expresiones de la gratitud del leproso. Pero lo que ocurre internamente es que el leproso, al verse limpio, al darse cuenta que está limpio, reconoce que está limpio por la orden de Jesús. Que el milagro de sanidad ocurre por la palabra que Jesús les había dado. Y le quiero explicar, aquí hay una gráfica que les coloqué en el bosquejo de hoy. Está en la pantalla, porque son los 3 componentes de la gratitud. La gratitud tiene 3 componentes. Hay 2 componentes que son invisibles y un componente que es visible. Los 2 componentes invisibles son el reconocimiento racional. Es decir, intelectualmente, en mi mente reconozco lo que ha ocurrido y las razones por lo que ha ocurrido. Pero no solo, y eso es invisible, no se ve. Lo segundo que es invisible es que ese reconocimiento de lo que Dios ha hecho en el caso del leproso produce una emoción interna, una emoción, un aprecio, produce una emoción de reconocimiento intelectual, pero de sentimiento, de apreciación por lo que ha ocurrido. Y esas 2 cosas que son en la mente y en el corazón, reconocimiento intelectual o racional, pero aprecio emocional ocurre en la mente y en el corazón, luego se manifiesta. Y en el leproso se manifiesta visiblemente en salir corriendo, ¿verdad? Salir corriendo, alabando a Dios y postrándose para dar gracias. Eso ocurre permanentemente en nosotros, no nos damos cuenta, pero ocurre permanentemente en nosotros. Recibimos algo, algo que nos ha bendecido, ¿no?
el bienestar, ya sea un regalo de alguien. Pongamos un ejemplo muy típico, alguien nos da un regalo, ¿qué hacemos nosotros? Reaccionamos, ¿verdad? Damos un abrazo, decimos algunas palabras, pero intelectualmente reconocemos lo que la persona está haciendo. De repente puede ser su generosidad. Reconozco la generosidad porque esta persona me está dando algo. Reconozco que es generosa. Y ese reconocimiento entonces de la mente baja al corazón y produce una emoción de aprecio. Y yo aprecio lo que la persona ha hecho. Y eso inmediatamente me lleva a abrir los brazos, ¿cierto? Para agradecer, para abrazar o sencillamente gracias, ¿no? Sale de algo, ¿no? Dentro de nosotros. Entonces, así funciona la gratitud. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces, lo que ocurre primero es que el leproso, y por eso yo quería verlo, porque cuando él va caminando y se da cuenta, lleno de harapos y todo, sucios y seguramente malolientes, se da cuenta que sus manos ahora están limpias y se toca y de repente ya no hay malestar, incomodidad y piquiña de las llagas y está limpio. Inmediatamente lo que hace el leproso es reconocer que Dios ha actuado, la bondad de Dios. Estoy así porque Jesús dio la orden. Y por eso quiero que vean muchos milagros que ocurrieron en el Nuevo Testamento. Jesús tocaba a las personas. Jesús hacía algo. Jesús una vez escupió, hizo lodo y untó los lodos del ciego. O sencillamente tomaba las manos del paralítico y lo levantaba. Pero no ocurrió aquí. Solo una orden. Solo la palabra de Jesús y ocurrió el milagro. Entonces este hombre lo que está haciendo es reconocer que Dios ha actuado, que Dios obró en su vida y es un reconocimiento que luego produce alabanza, que luego produce adoración y es lo que dice el Salmo 100. ¿Recuerdan el Salmo 100 que dice? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Esto es lo que está haciendo el leproso, viene a la presencia de Jesús, reconoce que el Señor es Dios, que Él nos hizo, Él es nuestro creador y no nosotros a nosotros mismos, dice el salmista, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Y lo que el salmista dice es que cuando nosotros experimentamos y vemos la bondad de Dios, entonces brota gratitud de nuestro corazón y de nuestros labios. Y eso fue lo que ocurrió en la vida del leproso. Reconoció la bondad de Dios en su vida. Porque la gratitud nos ayuda a ver la bondad de Dios. Hermanos, lo contrario a la gratitud es la queja. Pero no podemos vivir la vida enfocados en lo que no tenemos y lo que nos hace falta. La gratitud no es natural, pero la queja es muy natural. Ya le voy a explicar por qué. La queja se nos da mucho más fácil. Hay una razón científica también para eso. La gratitud tenemos que, porque cuando usted hace el contraste, los 9 simplemente vieron que estaban limpios y siguieron. No se detuvieron para mirar lo que Dios había hecho. Solamente uno. La gratitud necesita el detenerse y el reconocimiento. Eso necesita la gratitud, pero la queja no. La queja sale solita. La queja no la necesitamos invitar a que venga a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestros labios. Muchas veces perdemos de vista las otras cosas, incluso las otras personas en nuestra vida que sí tenemos, porque nos enfocamos en lo que no tenemos, en lo que ya no está, en quienes ya no están o en las cosas que no tenemos. Si no disfrutamos el bien que nos rodea, porque estamos enfocados en lo que hemos perdido. Voy a decir eso una vez más. No disfrutamos lo bueno que tenemos porque nos enfocamos en lo que hemos perdido. ¿Saben qué es la queja? La queja es el desgaste emocional y mental de lamentarse por todo
en todas partes. La queja es una expresión repetida de insatisfacción, frustración o malestar por situaciones, circunstancias que percibimos como negativas. Hay algunos datos científicos que le coloqué allí también sobre la queja. Se ha demostrado que el lamento crónico tiene un impacto significativo en la salud emocional, mental e incluso física, tanto que quienes se quejan también afectan a quienes les escuchan quejarse. Es decir, si usted vive con una persona que está quejándose todo el día, no solamente esa persona está afectada, usted también está afectado. La neurociencia, hoy día, saben qué es la neurociencia, ¿verdad? Hoy día el avance tecnológico nos ha permitido ver el cerebro en vivo y en directo. Antes, la ciencia, para observar el cerebro, evidentemente, pues tenía que esperar que la persona muriera. Y abrían el cadáver y veían el cerebro, pero nunca habíamos tenido en toda la historia de la humanidad la oportunidad de ver el cerebro funcionando en vivo y en directo. La neurociencia nos dio la oportunidad de ver el cerebro humano en todas las edades, y hoy ya hay estudios, muchísimos, de todas las edades del ser humano, el cerebro cómo funciona y cómo las neuronas se mueven. Y es interesante, no sé si han tenido la oportunidad, pero cuando comenzamos a hacer algunos estudios sobre cómo se desarrollaba el aprendizaje en el área de discipulado, tuvimos la oportunidad de ver el cerebro en vivo y en directo y con colores. Y parece una cosa extraordinaria el cerebro moviéndose, cómo funcionan, cómo se comunican, y porque se ve en vivo y a todo color. La neurociencia nos ha enseñado que el cerebro muy fácilmente detecta las amenazas. Es decir, Dios diseñó el cerebro humano para detectar las amenazas, para darnos ese sentido de supervivencia. Por ejemplo, me van a regalar 5 minutos más para predicar. Tengo que explicarles esto. No sé si usted alguna vez ha tenido esa sensación de que se va a caer. Yo he tenido sueños de que uno siente que se va a caer. ¿Qué hace uno cuando se va a caer? Trata de meter la mano. De alguna manera hay unos que, bueno, tienen como el cerebro dormido y se cae así, como un plátano. Pero la mayor cantidad de seres humanos trata de, como el gato, ¿no? De buscar cómo se agarra. Uno siente que se va a caer y trata de buscar. El cerebro instintivamente está diseñado para supervivencia, para sobrevivir, para evitar el peligro, para tratar de evitar el dolor. Entonces el cerebro está cableado de esa manera. Por eso es muy fácil detectar lo incómodo, muy fácil detectar lo negativo. Sí me está siguiendo, ¿verdad? Como el cerebro está cableado y diseñado por Dios para la supervivencia, se nos hace muy sencillo detectar lo negativo y vemos muy fácil todo lo malo. Y por eso usted se da cuenta que la persona quejumbrosa, la persona que se queja, tiene tantas cosas buenas a su alrededor, pero ella no las ve, no se da cuenta, porque la queja le impide, ¿no? Le impide verlo, porque la persona quejumbrosa, la persona que se queja, lo que ha hecho es que ha entrenado su cerebro para enfocarse en lo malo. Y el cerebro muy fácilmente lo hace, muy fácilmente lo observa. El cerebro observa lo malo fácilmente, porque el cerebro fue diseñado para detectar el peligro, para la supervivencia. Entonces la persona quejumbrosa lo que hace es enfocar su cerebro en lo negativo, pero esto es contraproducente, hermanos. Porque enfocar el cerebro negativamente para ver todo lo malo puede alterar la forma en que nosotros vemos el mundo. Lo vemos todo oscuro, todo gris. La queja, y creo que lo dejé allí en sus notas, la queja continuada puede provocar cambios estructurales en el cerebro que a la vez generan problemas cognitivos, como por ejemplo la capacidad para resolver conflictos. La persona quejumbrosa, la persona que se queja permanentemente, que es un quejador, ¿no? un quejón crónico. No estoy diciendo que uno no puede quejarse, ¿verdad? Pero la persona que crónicamente se queja, que vive quejándose permanentemente, pierde la capacidad de reaccionar.
Y eso produce más insatisfacción, porque pierde la capacidad de solucionar las cosas a las que se enfrenta. Se enfrenta a la adversidad y como no tiene resiliencia, no puede resolver. Y a veces puede ser, uno dice, se está ahogando en un vaso, con un vaso de agua. Puede ser algo sencillo, pero esa persona no tiene la capacidad de ver que es solamente un vaso de agua y cree que está en un lago, cree que está en el bottomless, tratando de sobrevivir, pero es una cosa que otro dice, pero es sencillo eso, ¿no? Pero esa persona no lo logra ver, porque enfocar el cerebro en lo negativo afecta la cognición. Las personas quejumbrosas pueden ver mermadas la capacidad de toma de decisiones también, porque la queja nos paraliza. Además, y está allí en sus notas, se ha observado que la queja crónica, la queja cotidiana, se relaciona con la ansiedad, con la depresión, con el desaliento, con la baja autoestima, con el cansancio, con la fatiga mental, el pesimismo y la poca resiliencia frente a la adversidad. Quejarse mucho es un problema. Por eso el consejo en esta mañana, hermano, escoja vivir agradecido. Escoja vivir agradecida para vivir mejor. Número 2, le dije que iba a tomarme solo 5 minutos más de su tiempo. Orar con gratitud nos ayuda a redireccionar la vida. Orar con gratitud no solamente nos ayuda a reconocer la bondad de Dios, a darnos cuenta que a pesar de que algo nos falte, hay muchas cosas que tenemos. Hay muchas cosas que tenemos. Y es que, hermanos, es normal que nos falte, ¿cierto? No vivimos en un mundo perfecto, no tenemos vidas perfectas, es normal que algo nos haga falta. Entonces, debemos aprender a vivir agradecidos. Entonces, número 2, como les dije, redireccionar la vida. Fíjense, este hombre que había tenido lepra, ahora está sano, estuvo despreciado, había vivido fuera de la ciudad, había tenido que abandonar a su familia, pero había encontrado un nicho. Había creado una comunidad, una colonia, una banda de leprosos, ¿no? Eran 10. Y no sabemos cuánto tiempo había estado leproso, no sabemos cuántos años habían pasado que le habían diagnosticado la lepra. Pero si usted se pone a sacar cuenta, reunir 10 leprosos no era tan sencillo. Ellos se habían encontrado en el camino, seguramente, y estaban juntos para sobrevivir, para conseguir alimentos y tratar de salir adelante. Recuerde, la ley establecía que debían estar solos y debían estar fuera de la comunidad. Pero ellos se habían juntado, habían formado una pequeña comunidad, como una coalición de leprosos, para tratar de salir adelante. Es muy probable que habían estado juntos por mucho tiempo, estos leprosos. Habían estado acompañándose el uno al otro. No voy a decir lo otro porque ustedes van a almorzar ahorita, pero y no quiero causarles un problema en su almuerzo, pero estaban juntos los leprosos. Una cosa es saber que uno tiene lepra y otra estar al lado de un leproso. No de uno, eran 10. Y estar allí juntos, lo que nos dice es que habían creado una comunidad con costumbres y con hábitos que ellos habían aceptado como normal. No sé si puede sentir el olor de las llagas, pero es lo que quiero que sienta en este momento. Se habían acostumbrado a la condición de vida y al destino. Voy a decir eso otra vez porque quiero que lo recuerde. Una cosa es uno tener lepra y otra es vérselo al otro y oler la descomposición de la piel de la otra persona. Lo dejo hasta ahí porque sé que van a almorzar. Pero el leproso, dice el texto bíblico, y por eso dije que la clave era la palabra volvió, porque esa palabra significa que el leproso se desconectó de ese nicho que había construido. No sabemos por cuántos años, no sabemos cuánto tiempo le había tomado construir esa comunidad de 10 leprosos. Entonces el texto bíblico dice que regresaron. Esa palabra volvió significa que se desconectaron. Se desconectó más bien.
El leproso se desconecta. ¿Y sabe lo que ocurre aquí? Es que el leproso da un giro de 180 grados. Regresar significa literalmente eso, hacer un giro de 180 grados. Y eso es lo que significa la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento significa regresar a Dios. Y aunque el texto literalmente nunca va a encontrar la palabra arrepentimiento en el texto, eso es literalmente lo que hace el leproso. El leproso vuelve a Jesús. El leproso vuelve a Dios. El leproso regresa para tener un encuentro personal con Jesús y agradecer. Y eso es literalmente lo que significa arrepentimiento. Arrepentimiento es regresar, volver, es hacer un giro de 180 grados. Yo iba en esta dirección y regreso. Yo antes era un borracho y regresé. Yo antes era un leproso y la lepra está asociada con el pecado en la Biblia. Por eso era el sacerdote el que detectaba la lepra y decía si estaba limpio o impuro la persona. Yo vivía de esta manera, pero ahora voy a vivir diferente. Yo era un leproso, pero ahora voy a vivir diferente. Yo estaba lejos de Dios y vivía apartado de Dios. La lepra lo que significa es que estaba apartado, tenía que estar solo y desconectado de la comunidad. Hay un significado espiritual aquí y el leproso se arrepiente y regresa a Jesús. Evidentemente fue al sacerdote más tarde seguramente para que el sacerdote le diera su certificado de buena salud, pero el leproso redirecciona la vida. El leproso cambia de dirección, el leproso ve una nueva esperanza, ve que hay una nueva oportunidad para vivir diferente. Y dice, por eso Jesús le dice al final, versículo 19, levántate, tu fe, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tiene un significado profundo para la vida y el leproso lo que hace es cambiar la dirección de su vida, redirecciona, porque la gratitud nos lleva a darle un mejor sentido a la vida. La gratitud nos saca del ensimismamiento y nos conduce a la libertad de vivir una vida plena, disfrutando del bien que tenemos y no quejándonos por aquello que nos hace falta. La gratitud nos ayuda a vivir la vida disfrutando de lo que tenemos. La gratitud nos aleja de la tristeza, nos aleja de la depresión, nos aleja de encerrarnos en nosotros mismos, lo cual se ha demostrado científicamente que es peligroso para la salud mental. El ensimismamiento, el encierro, abstraernos del mundo, abstraernos de la realidad es una sintomatología muy peligrosa para la salud mental. No podemos abstraernos, y eso era lo que estaba ocurriendo con los leprosos en ese momento en la antigüedad. Y era normal porque no había cura, no había tratamiento para tratar la lepra y tuvo que establecerse ese tipo de normas y de regulaciones para los leprosos que tenían que ser aislados y tenían que estar solos, encerrados en sí mismos y alejados de la comunidad. No es bueno para la salud. Cuando uno ve esas normas, eso no es saludable. Pero no había tratamiento, no había medicina, no había manera de curar la lepra. Por eso la persona tenía que ser alejada de la comunidad. Hermanos, un corazón agradecido nos ayuda a glorificar a Dios. Eso fue lo que Jesús dijo. Este fue el único que vino a darle gloria a Dios. Por eso necesitamos vivir agradecidos. Hay que escoger la gratitud para vivir mejor. Hermanos, no trate de luchar contra la queja. Yo sé que es muy fácil. Para nosotros como seres humanos se nos pega muy fácil la queja. Pero la queja nos hace daño. La queja empeora nuestra situación. Porque nos quejamos por algo que hace falta, es cierto. Nos quejamos por algo que no tenemos. Nos quejamos por algo que hemos perdido. Nos quejamos por algo que percibimos como negativo. Pero la queja no mejora eso. La queja no cambia esa realidad. Sin embargo, la gratitud cambia esa realidad porque me ayuda a superarlo. Me da la habilidad de encontrar soluciones donde no hay.
La gratitud me ayuda a ver un mejor camino. La queja me encierra en la negatividad y me hunde en la depresión, me hunde en la soledad. La queja me encierra en mí mismo y me inhibe, me evita ver posibilidades donde seguramente muchas se van a presentar. Así que les animo a tener un corazón agradecido. Vamos a orar en esta mañana.